Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios en esta tarde. Sean todos y cada uno bienvenidos y damos así, ya le hemos dado la bienvenida, pero una vez más le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. En esta tarde, gloria al Señor. Si me acompaña, vamos a abrir las Escrituras, vamos a abrir la Biblia o su aplicación ahí de la Biblia, si es que la tiene en su aparato, iPhone o iPad. Gloria a Dios. Pero lo importante es que tengamos por ahí la Biblia y que podamos también escudriñar esas benditas Escrituras que dice que pueden salvar o pueden hacer, de hecho puede hacer mucho en nuestra vida. Pero vamos a leer aquí, por favor, acompáñenme todos a leer aquí Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y el tema de esta tarde es, pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Ese es el título del tema de esta tarde. Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de desarrollar los pensamientos, la inspiración que la palabra del Señor, que el Espíritu Santo del Señor, que el Señor pone o inspira en nuestro corazón. Pero dice ahí la palabra del Señor. Entonces Lucas capítulo 22 y versículo 31 hasta el 32 vamos a leer. Pero dice de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una palabra de oración en esta tarde al Señor. Gloria a Dios. Señor buen Dios, te damos gracias en esta tarde por Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Gracias, gracias. Padre, en esta tarde, Señor, aquí estamos. Señor, limpia nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos. Y que en transcurso, Señor, de la exposición de tu palabra, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones puedan ir siendo, Señor, más y más limpiados, Señor, lavados, transformados, cambiados, y puedan hacer asimismo también ir siendo, Señor, edificados y formados, Señor, a tu imagen, formados en el nombre de Jesús, para de esa manera, Señor, poder llegar a alcanzar, Señor, la estatura y la medida. En el nombre de Jesús, Señor, obra y opera en nuestros corazones. Obra, Señor, de acuerdo a la necesidad de nuestras vidas. En la palabra, en la Escritura, podemos encontrar que tu palabra, Señor, es como llovizna, es como el agua, es como arroyos, es como, bendito Dios, es como el martillo, es como Dios poderoso, como fuego, es como lámpara. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, vemos nosotros también, Señor, que es como manantiales, Señor, de agua viva. Señor, de esa manera, Señor, para el alma, para la vida, Señor, sedienta y necesitada, para aquellos corazones que necesitamos también luz, que necesitamos, Señor, guianza, que necesitamos, Señor, también de alguna manera quebrantar, Señor, algunas cosas, o quebrantar, Señor, de alguna manera, en el nombre de Jesús, eso que es necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, así en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a con la ayuda del Señor, tratar de desarrollar el tema y exponer hasta donde, con la ayuda del Señor, alcancemos con nuestra poca, tal vez, o con nuestra poca habilidad, o con nuestra mucha habilidad.
Pero dice aquí entonces, dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí lo que nos hemos leído, ¿verdad? Pero algo que creo que es, al menos a mí me llamó mucho la atención, es lo que el Señor le dice al apóstol Pedro, le dice, en este caso aquí, le dice a Simón, Simón. Y donde es interesante que dice que Satanás, dice, os ha pedido. Y es interesante poder ver que dice para zarandearos como a trigo. Y zarandearos como a trigo. Tal vez nosotros no tenemos mucho conocimiento con respecto a cómo se zarandea o cómo se sacude más bien tal vez el trigo. Tal vez algunos sí, pero al menos en mi caso nunca he visto en vida real cómo se zarandea el trigo, cómo se sacude. Pero también podríamos nosotros ver cómo un viento tal vez mece y sacude tal vez también al trigo. Pero en estas palabras, zarandear quiere decir eso, quiere decir sacudir fuertemente como a trigo. Y creo que también zarandear se podría decir es golpear el trigo hasta que se suelte tal vez se suelten los granos de la mazorca del trigo. Y nos está hablando de un sacudimiento, podríamos decir así, un sacudimiento áspero, un sacudimiento con ímpetu, con fuerza. Y esa es la forma, la manera en que dijo el Señor que Satanás los había pedido a los discípulos, pero el Señor se está refiriendo a Simón con estas palabras, pero que no solamente Simón iba a ser zarandeado y sacudido, sino más porque se está refiriendo en plural. Pero encontramos nosotros entonces que los había pedido para zarandearlos. Pero es interesante poder nosotros ver eso acerca del zarandamiento o acerca del sacudimiento, acerca de eso, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez alguien puede, sobre todo ahora, por ejemplo, podemos ver cómo en algunas partes, en algunos lugares, zarandean o sacuden los árboles de nueces y cómo utilizan máquinas y tal vez tal vez alguna otra clase de cultivo, tal vez se hace así también. Pero al dar el sacudimiento, aquello se desprende, aquello se cae. Y es un sacudimiento, entonces, aquí el que está hablando, pues es un sacudimiento en la vida, donde tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la fe, con la firmeza, tiene mucho que ver con pues con nuestro diario caminar o con nuestro caminar, con nuestra vida. Pero encontramos otra de las cosas o otras cosas que quisiera yo que nosotros pudiéramos ver y resaltar. Es esta palabra tan maravillosa, por ejemplo, tan, ¿cómo le podríamos decir? Tan confortadora, tan alentadora, tan animadora, y tan poderosa también, porque cuando el Señor Jesucristo dice, pero yo he rogado, fíjese nada más, o sea, pero yo, dice, he rogado por ti, fíjese nada más eso. Eso es algo impresionante, eso es algo realmente, no sé, al menos para mí, confortante, que no está orando, no ha rogado por ti ni por mí algún hermano, alguna hermana, alguna persona terrenal, sino usted se imagina el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo es el que ha hecho un rogamiento, ha hecho una oración
ha hecho una petición y no sé, pero al menos yo creo que cualquier persona se sentiría, ¿cómo le podría decir? Se sentiría bastante firme, bastante confiado, bastante fortalecido. Al menos así lo veo yo, que, que al menos yo me sentiría de esa manera. Que alguien tan poderoso, tan excelente, tan maravilloso, es más, vamos a decirlo así, o sea, Dios mismo, el Hijo de Dios mismo poder hacer una intercesión, una rogativa. Y no solamente eso, sino además de eso, de la rogativa, como es una palabra, como una palabra de seguridad, pues, y de confianza. Al decirle al apóstol Pablo, cuando le pone, pero yo, fíjense nada más eso, pero yo he rogado por ti. Esa palabra, o sea, esa palabra, pero yo he rogado por ti. Y podríamos preguntarnos, ¿quién mejor podría orar o podría rogar por nosotros? ¿Quién mejor podría orar o podría rogar por nosotros que nuestro Señor Jesucristo? Realmente no existe, ¿verdad?, persona sobre la tierra que pudiera hacer una mejor oración, una mayor rogativa, una mayor petición, una más segura, algo, no sé, firme, realmente fuerte, sólido, que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros muchas veces no tenemos esa confianza. Sin embargo, nosotros muchas veces no tenemos esa seguridad. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. La Biblia nos enseña que Él también está intercediendo o que está rogando. Y que dice además de eso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo clama mucho mejor que la sangre de Abel, ¿verdad? Que la sangre de Abel, que también de Abel, que esto que era justo, Abel. Pero dice que la sangre de Cristo clama mucho mejor, o es mucho mejor, mucho mayor, mucho más excelente. Ahora, entonces, no sé esto, pero esto realmente casi viene siendo similar, semejante a lo que Elías le dice, por ejemplo, para nosotros tal vez tratar de entender un poco más. Cuando cuando el profeta Elías llega con aquella viuda y le dice, dame de comer a mí primero, porque así dice Jehová, que el aceite y la harina no iba a escasear, no iba a hacer falta. O sea, viene siendo, eso es para que nosotros podamos nosotros entender eso, vamos a comprender eso un poquito más acerca de lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí el Señor Jesucristo le está diciendo aquí al apóstol Pedro, o le está diciendo aquí a Simón, cuando él le dice, pero yo ya he rogado por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. Y usted se recuerda que decía yo lo del profeta Elías, cuando le dice que la harina y el aceite no iba a escasear, que la harina y el aceite no se iba a terminar, iba a haber. Y entonces esto es interesante porque realmente la fe en la vida nuestra es muy importante. Realmente la fe, la Escritura dice, por ejemplo, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que todo aquello también que no procede de fe, dice que es pecado. ¿Se imagina usted eso? Pero dice la Escritura que cada uno de nosotros debe de, por ejemplo, de caminar, de conducirse, de actuar y todo eso de acuerdo
a la fe y de acuerdo a la fe de cada uno, dice también. Y que nuestra vida debería de ser regida, o como se dice, dirigida por la fe. Por la fe en todo nuestro caminar, nuestra manera de pensar. Y entonces, qué bendición tan más grande y qué seguridad tan más grande también, ¿verdad? De poder nosotros ver lo que el Señor le dice al apóstol Pedro. Es una seguridad tan excelente, tan maravillosa, tan fortalecedora, podríamos decirlo así, ¿verdad? Viene siendo semejante como, ¿se imagina usted como aquella persona que vamos a decir así, que tal vez no tiene para pagar o no tiene recursos para cierta situación, pero que de pronto alguien le dice: yo ya hablé con fulano, o yo ya cancelé tu cuenta, o yo ya, por ejemplo, cuando alguien, ¿verdad?, tal vez en una corte o algo, y que de pronto tal vez el abogado dice: yo ya hablé con el juez, y aunque ciertamente tal vez va a haber cierta angustia, o va a haber cierto algo que se tiene que pasar, o que tienes que pagar o pasar, pero ciertamente vas a quedar en libertad. O sea, y entonces el Señor Jesucristo está diciéndole aquí al apóstol Pedro, ¿por qué? Porque, mire, porque le está hablando acerca de un sacudimiento, como dice aquí, para zarandearos como trigo, de un sacudimiento donde la fe es necesaria en esos momentos, en esas circunstancias, donde si la fe falta. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el rey David, por ejemplo, ora al Señor y le está pidiendo el rey David, o David le está pidiendo al Señor que le auxilie, que le ayude. Pero hay algo que me llama mucho la atención en una parte de ese versículo de la oración de David, y es donde le dice: y en mi vejez no me abandones. Es decir, en otras palabras, cuando tal vez ya no iba a tener, por ejemplo, las fuerzas, y donde tal vez ya no se iba a poder también defender, donde iba a poder luchar. Y es donde entonces el rey David le dice: en mi vejez no me abandones. Porque es en esos momentos, ¿verdad?, cuando uno necesita, pues cuando uno, o son los momentos más difíciles, porque cuando alguien, por ejemplo, pues se encuentra bien, no tiene ningún problema, ninguna dificultad, no, todo está, sus graneros, vamos, como dijéramos ahí, sus graneros llenos, su vida bendecida, y donde todo está floreciente y donde todo está bien, o sea, pues ahí podríamos decirlo así, su vida está fortalecida. Pero son los momentos difíciles, y en medio de las, ¿verdad?, en medio de las incertidumbres, en medio de los problemas y dificultades, en medio de las cosas que tal vez ni siquiera nosotros nos imaginamos, pero en medio de todo eso es donde la fe es necesaria. Y la fe entonces es muy importante, por ejemplo, para nosotros en este caminar, porque el Señor Jesucristo lo dijo también, y hablando, podemos decir así, hablando acerca de la fe. Yo lo voy a tomar ese versículo de esta manera, pero el Señor Jesucristo dijo que si la sal, por ejemplo, perdiera su sabor, que si la sal se vuelve, por ejemplo, insípida, que si de pronto para alguien la fe ya no tiene sentido, que si para alguien de pronto la fe ya no la tiene en su vida, en su corazón, ya no tiene esa fe, por ejemplo. Entonces es donde ahí, por ejemplo, nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando llegó al punto, cuando le está diciendo esto el Señor Jesucristo, nosotros nos damos cuenta cómo los discípulos, dice que estaban tristes y estaban desconcertados también. El Señor Jesucristo había sido crucificado,
y había sido muerto y sepultado. Y ante todo ello ellos estaban realmente desconcertados porque ellos mismos lo dicen cuando iban camino de Maús, y cuando de pronto el Señor Jesucristo los, vamos a decir así, se los intercepta o llega con ellos y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y nosotros encontramos que ellos le dicen: eres el único forastero que no sabe lo que aconteció. Y nosotros vemos que el Señor le dice: no, ¿qué es lo que aconteció? A ver, platíqueme, cuénteme, ¿verdad? Y ellos le dicen, pues, de Jesús de Nazaret, que muchos lo tenían por el Mesías, muchos lo tenían por el Salvador, muchos. Entonces nosotros creíamos que Él era el que salvaría a Israel. Pero hace ya, dijeron, 3 días que falleció, que murió, que fue crucificado, y realmente nos ha dejado, podríamos decirlo así, desconcertado esto que aconteció. Aunque ellos dijeron, ¿verdad?, que hay algunas mujeres por ahí que nos dijeron que miraron a un ángel y a un varón y que se les apareció, y ciertamente encontramos, tal y como nos dijeron las mujeres, que han encontrado la piedra removida y todo eso, pero a él no le vimos. Y entonces es en esos momentos, bueno, en esa situación que ellos se encuentran. Y ahora aquí en la vida nosotros pues encontramos y experimentamos otras cosas diferentes. Cuando se sacude, por ejemplo, cuando eres sacudido, cuando somos sacudidos, o cuando estamos en esos momentos donde la fe está siendo sacudida, donde la vida está siendo sacudida. Y es ahí donde debemos nosotros de preguntarnos y de analizar, por ejemplo. Porque vamos a ver, para ir avanzando, vamos a ver a otra persona aquí. Mire, vamos a ver nosotros otra persona. De personas que, por ejemplo, pues que en medio de situaciones difíciles y de grandes dificultades, pues no perdieron su fe, no perdieron su confianza. Y Job, por ejemplo, capítulo 1 y versículo 21, encontramos lo siguiente. Después de que, si usted lee más atrás, si usted leyera todo el capítulo 1, se va a dar cuenta de la situación y las circunstancias que está pasando y que está viviendo Job. Situaciones y circunstancias que realmente, pues yo creo que tal vez nadie de nosotros las aguantaría, o no sé cuál sería nuestra reacción, porque a veces hay cosas tan pequeñas que a nosotros se nos hacen demasiado difíciles, y a veces hay cosas que realmente nos desconciertan la fe fácilmente, a veces nos desconciertan la vida fácilmente. Pero dice aquí, por ejemplo, el versículo 21 del capítulo 1 del libro de Job, y dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Fíjense nada más. Usted sabe que Job estaba viviendo antes de esto una vida, podríamos decirlo así, plena de plenitud. Una vida donde no le hacía falta, podríamos decirlo así, económicamente, y tal vez, no sé, tal vez en cuanto a su manera de vivir y de caminar con el Señor, tal vez, vamos a decirlo así, posiblemente nada, aunque alguien puede decir: no, sí le hacía falta, y está bien. Pero vamos a verlo de esa manera. Vamos a ver lo que Job vivía en una vida realmente de abundancia, una vida donde dice la Escritura que incluso hasta los ancianos le reverenciaban. Y dice la Escritura también que, o sea, vivía en una vida, en una ¿cómo lo puedo decir? En un caminar donde era, pues, muy reconocido, en una vida donde pues le estaba yendo muy bien. Sus hijos, su casa, tenía abundancia,
podríamos decirlo así, de todo. Y estaba a manos llenas, y es más, el mismo dice que él llegó a ser, su corazón tampoco era malo, porque la escritura dice, vamos a verlo de esta manera, tal vez alguien puede discutir que sí, pero vamos a ver que dice que él era ojos para los ciegos, y que él, por ejemplo, había hecho un pacto incluso con sus ojos para no codiciar a ninguna doncella o a ninguna virgen. Es decir, era un hombre que incluso, pues, de acuerdo a lo escrito, Dios mismo testifica que era un hombre temeroso y apartado del mal. ¿Ya? Era un hombre, en otras palabras, que no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo tal vez sus amigos, ni lo está diciendo nadie de aquí de la tierra. Si la interpretación de la escritura es correcta, Dios lo está diciendo, que era un hombre recto, íntegro, temeroso y apartado del mal. Temeroso de Dios, dice ahí la escritura, y que Dios mismo da testimonio de él. Entonces, Job realmente vivía, y aparte de eso, pues tenía abundancia económica, tenía muchos bienes, y vivía una vida muy bien. Sin embargo, una vida, pues podemos decirlo así, una vida plena. Y antes de esto, lo que leímos nosotros. Sin embargo, si usted lee, se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta si usted lee que de pronto le empiezan a llegar y a llover noticias. Y no eran buenas noticias, eran malas noticias. Una tras otra, hasta perderlo totalmente y a quedarse totalmente sin nada. No solamente sin nada económicamente, sino además de eso, sin sus hijos y sin sus hijas. No quiero ir más allá, pero la escritura, por ejemplo, lo menciona y lo dice, que el enemigo, no conforme con eso, le dijo a Dios piel por piel. ¿Verdad? Como no le dijo, he aquí que le has quitado todo lo externo, pero a él todavía aún no me has permitido tocarlo. Ahora le dijo, permíteme tocarlo a él y ya verás, le dijo, que no permanece fiel, porque así es el hombre, ahora así somos muchas las veces. A veces, y es más, a veces pues no tenemos ni siquiera que llegar a lo que a Job le aconteció. A veces cosas que podríamos decir tan sencillas, tan simples, que para nosotros a veces se nos hacen muy difíciles. Pero después de lo que eso que te acabo de mencionar, Job dice, entonces dijo Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Note usted eso. Y a veces nosotros no podemos, por ejemplo, entender eso. Jehová dio, es decir, que Jehová da, y que Jehová también pues puede quitar. Y dice aquí, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiero ir entonces cerrando para ir terminando con este versículo acerca de otra persona, y aquí nos vamos a encontrar nosotros, pues podríamos hablar tal vez de toda la familia, de los momentos difíciles y las circunstancias, pero sin embargo nomás vamos a hablar de esta mujer, o de estas mujeres, o de esta mujer llamada Noemí. Y en el capítulo 1 y versículo 11 del libro de Ruth, encontramos nosotros lo siguiente, el versículo 11 del libro de Ruth. Encontramos que dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Note usted lo que está diciendo Noemí después también del trato tan duro, tan difícil. Trato tan duro y tan difícil que había sufrido, que había atravesado, o que estaba viviendo aún con dolor. Porque la escritura nos dice que muere su marido, mueren sus hijos y queda ella sola
viuda y con sus 2 nueras. Entonces dice, Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías. Aquí está hablando, volveos, le está diciendo, porque Noemí dijo: yo voy a regresar a mi pueblo, a mi país, a mi casa, a mis parientes. Les dijo a sus nueras: vosotros quedaos aquí, yo no tengo nada que ofrecerles, ¿verdad? No tengo nada que ofrecerles, ni tienen por qué ir conmigo. Ustedes pueden quedarse aquí, hagan su vida, hagan su vida, cásense, tengan hijos. Y ella iba de regreso, ella misma lo dice, totalmente destrozada, totalmente amargada, totalmente desconcertada. Y sin embargo dice la escritura que sus nueras aún iban con ella. Dijeron: no, vamos a ir contigo. Sin embargo, para no hacerle tan largo, en el camino solamente siguió con ella Ruth. La otra se regresó. Pero le dice entonces aquí que ya eran idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, fíjese nomás, aunque dijese esperanza tengo, es decir, ella no tenía ni esperanza. Por eso dice: y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Y lo que termina diciendo es: ¿habrías de esperarlos hasta que crezcáis? No, hijas mías, le dijo. No puede ser posible eso. Entonces, de alguna manera, note usted que de alguna manera encontramos nosotros aquí que posiblemente hasta, que tal vez hasta la esperanza, es decir, no tenía ninguna esperanza. Y así iba Noemí de regreso para atrás. Sin embargo, quiero atreverme a decir que a pesar de todo eso, de alguna manera, aunque tal vez la esperanza la había perdido, de alguna manera, en la gracia y en la misericordia de Dios, todavía tenía la fe en Jehová Dios. Porque ella había oído, dice, porque ella había oído, la escritura dice que ella había oído que Jehová había visitado a su pueblo. Y ella iba de regreso. Ella decía: cuando Jehová visita, las cosas cambian, hay bendición. Y aunque tal vez físicamente y moralmente, tal vez ya y en cuanto a estas cosas que le habían acontecido, no tenía esperanza, pero la esperanza en Dios aún seguía viva. Y tal vez en medio de todas esas cosas y circunstancias, por eso es importante la fe, porque tal vez de pronto en las cosas y tal vez la circunstancia puede ser demasiado difícil, demasiado triste, demasiado dolorosa, demasiado como para soportarla, demasiado. Pero la esperanza en Dios, la fe en Dios, la confianza en Dios. Vamos a orar en esta tarde. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a, en el nombre de Jesús, a darle gracias a Dios. Y nos despedimos así de los que nos ven a través de este medio. Que Dios bendiga y fortalezca su corazón. Y ahí donde está usted, usted puede hacer una oración y para pedirle al Señor fortaleza. Amén. Así es que bendiciones, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus corazones. Y nos despedimos en esta tarde. Mientras nosotros vamos a orar aquí al Señor. Gloria a Dios.